Shalom familia, bendiciones. Estamos nuevamente en la sección número 3 de el módulo uno, los pasos para venir a los pies de Yeshua. Nos queda la última sección que vamos a estar tocando eh, sobre el discipulado para luego estar en el módulo 2. Bueno, hoy vamos a estar hablando sobre la inmersión desde la perspectiva hebrea y hay que empezar mucho antes de Mateo 28 o Hechos 2 porque la inmersión de los primeros discípulos de Yeshua aparece dentro de un mundo judío donde el agua, la pureza ritual, la techubá y la preparación para acercarse a Elohim ya tenía un contexto establecido. Así que antes de comenzar, me gustaría que te suscribieras a nuestro canal de YouTube Restaurando el Evangelio Profético. Dale like, dale a la campanita para que recibas las notificaciones. Así que vamos a comenzar, ¿verdad? La inmersión desde la perspectiva hebrea. Vemos que la palabra hebrea es la palabra tevilá, que ya entonces la palabra tefilá es oración. Así que no confundamos las palabras. En el hebreo moderno y rabínico se utiliza tefilá para referirse a la inmersión y la idea fundamental es sumergirse completamente en agua. O sea, pero hay que distinguir la tevilá, que es la inmersión, el mikvé, que es el lugar o depósito de agua destinado a la inmersión ritual. Está la tahara, que es la pureza, la tumá, impureza ritual, y teshuvá, que viene siendo lo que es retorno, arrepentimiento. Así que la Torah presenta diversas situaciones en las que el agua forma parte del proceso de purificación. O sea, por ejemplo, en Levítico 15 ordena lavar el cuerpo con agua en diferentes circunstancias de impureza ritual. Y obviamente la inmersión bíblica no significa automáticamente perdón de pecados, porque en la Torah muchas inmersiones están relacionadas específicamente con pureza ritual, no con la eliminación automática de culpa moral. Entonces, nos tenemos que hacer esta pregunta: ¿existía la inmersión antes de Juan? Claro que sí, ¿verdad? Esto es fundamental, ¿verdad? Para comprender el pacto renovado desde Mateo hasta Apocalipsis. Y según la arqueología, ha encontrado numerosos mikvaot, baños rituales judíos correspondientes al periodo del Segundo Templo, incluso anteriores y contemporáneos a Juan el Inmersor. Entonces, cuando aparece Juan inmersando en el Jordán, no debemos imaginar, ¿verdad?, que inventó una ceremonia completamente nueva, porque ya su actividad ocurre dentro de un ambiente judío, o sea, donde la inmersión en agua, ¿verdad?, ya era conocida. Entonces, ¿qué tiene que ver Levítico con esto? Bueno, Levítico desarrolla toda una teología de tamé, que significa impuro, rajaz, lavarse, taor, puro. Así que la inversión aparece relacionada con diferentes estados de impureza. Por ejemplo, cuando vamos a Levítico 15:16, dice: cuando el hombre tuviera emisión de semen, lavará en agua todo su cuerpo. Y también se lavarán con agua en Levítico 15. Es bien importante, ¿ok? O sea que esto nos demuestra que la inmersión, lavamiento en agua, no nació con el cristianismo. Entonces, primero tenemos que aprender lo que es la palabra mikveh. La palabra mikveh está relacionada con la idea de una reunión o acumulación de agua. Ya en el judaísmo del Segundo Templo encontramos baños construidos específicamente para las inmersiones rituales, y ya la arqueología ha identificado numerosos mikvaot en lugares relacionados con la vida judía de la época.
incluyendo Jerusalén y otros asentamientos. Y esto es importante porque nos permite entender el contexto físico de la época de Yeshua, porque no estamos hablando de una práctica que apareció en el siglo 4 o 5. O sea, estamos hablando del ambiente religioso judío del periodo del Segundo Templo. Entonces, con Juan pasa algo extraordinario porque Juan aparece predicando arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, la palabra clave es metanoia, ¿verdad? Pero desde una perspectiva hebrea, ¿verdad? Podemos relacionarlo conceptualmente con Teshuvá, pero hablamos en la clase pasada, sabemos que es retornar y esto no es que tú te mojes. O sea, Juan no está simplemente diciendo vengan a mojarse. O sea, su mensaje es arrepiéntanse, regresen a Elohim, reciban la inmersión. Por eso, ¿verdad? Su inmersión está asociada directamente con arrepentimiento. Entonces, ya podemos entonces ver aquí que Juan inmersaba en el Jordán, porque Juan no estaba trabajando simplemente con un recipiente pequeño. O sea, en los evangelios presentan a Juan inmersando en el Jordán. O sea, hay que estudiar lo que es el concepto de aguas vivas, en Majin Chayim, aguas vivas. Y la tradición judía desarrolló una relación importante entre determinados tipos de agua y la purificación ritual. Y según la literatura rabínica posterior, por ejemplo, desarrolla ampliamente los requisitos del mikveh y las aguas apropiadas para la inmersión. Entonces, hay que tener cuidado aquí. No debemos proyectar automáticamente todas las regulaciones rabínicas posteriores hacia el siglo I, pero sí podemos reconocer que existe una continuidad conceptual alrededor de la inmersión ritual. ¿Ok? Entonces, vemos entonces ya que, ¿qué hizo entonces Yeshua con la inmersión? Aquí cambia el panorama porque Yeshua entra al agua, Mateo 3, Yeshua es inmersado por Juan y esto tiene enorme significado porque Yeshua no está diciendo la práctica judía de inmersión es pagana. Por el contrario, participa de ella. Y después encontramos a sus discípulos inmersando. Dice en Juan 3:22, después de esto vino Yeshua con sus discípulos a la tierra de Judea y estaba allí con ellos y bautizaba. Entonces, y Juan 4:1 a 2 aclara que eran, ¿verdad? Los discípulos quienes realizaban las inmersiones. Entonces, eh, vemos entonces algo bien interesante y es que la inmersión no es simplemente mojarse. Este es un, ¿verdad? Un error que nosotros debemos de evitar porque en el pensamiento bíblico el agua puede representar, ¿verdad? Purificación, puede representar algún tipo de preparación, transición, limpieza ritual, vida, juicio, muerte, renovación. Y por eso el apóstol Pablo puede utilizar la inmersión como una imagen tremendamente poderosa porque en Romanos 6, ¿verdad? Entrar al agua es muerte, ¿verdad? Representa muerte y salir del agua, nueva vida. O sea que Pablo desarrolla porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. Según Romanos 6:4, ¿verdad? Aquí vemos una profundización mesiánica del concepto, porque la inmersión ya no es solamente una cuestión de pureza ritual, se convierte ya en una proclamación de identificación con la muerte y resurrección del Mesías. Entonces, eh, el libro de Colosenses desarrolla la misma idea. Colosenses 2:12 habla de sepultados con él en el bautismo o en la inmersión y resucitados con él. Entonces, sumergirse, cuando tú te sumerges, muero con el Mesías, permanecer bajo el agua, mi antigua vida queda atrás. Cuando sales del agua, entonces resucitas para caminar en una vida nueva. Y esto se conecta con Romanos 6. Ahora, la pregunta aquí es, ¿la inmersión salva? Aquí hay que ser muy cuidadoso desde la perspectiva del pacto renovado, ¿verdad? El agua no es un poder mágico.
La salvación viene de Elohim por medio del Mesías. Pero tampoco debemos caer en el extremo contrario, como el agua no salva, entonces la inmersión no importa. O sea, hay que tener como ese balance. Entonces los discípulos de Yeshua claramente le dieron importancia. Tenemos eh, Mateo 28:19, Marcos 16:16, Hechos 2:38, Hechos 8:2 al 13, Hechos 8:36 al 39, Hechos 10:47 y 48, Hechos 16:14 y 15, Hechos 16:30 al 33, Hechos 18:8, Romanos 6:1 al 4, Gálatas 3:27, Colosenses 2:12, Primera de Pedro 3:21, ¿verdad? Entonces, eh, vemos aquí algo bien importante que vamos a estar discutiendo también más adelante, que es nacer del agua y del espíritu, ¿verdad? En el segundo módulo. Entonces, los tipos de inmersión. ¿Cuáles son esos tipos de inmersión? Está la inmersión para purificación ritual. O sea, la persona que estaba determinada en condiciones de impureza debía lavarse, inmersarse en agua, ¿verdad? Y el propósito es pasar de un estado de impureza ritual a pureza ritual. O sea, no significa necesariamente arrepentimiento por pecado moral. Número dos, inmersión de preparación para acercarse a los santos. Éxodo 19:10 al 14, ¿verdad? Antes de la manifestación de Elohim en el Sinaí, el pueblo debía santificarse y lavar sus vestidos. Esto viene del concepto de preparación, santificación y encuentro con Elohim. Luego tenemos la inmersión relacionada con el sacerdocio, que Moisés lavó a Aarón y a sus hijos antes de su consagración sacerdotal. Vemos la inmersión del convertido, prosélito. Aquí entramos ya en el judaísmo del segundo templo y posteriormente en la tradición rabínica, ¿verdad? Vemos la inmersión llegó a formar parte del proceso de incorporación de un gentil al pueblo judío, pero debemos de tener cuidado al enseñarlo. O sea, no debemos proyectar automáticamente las normas rabínicas posteriores sobre el siglo I como si fueran idénticas a las prácticas de la época de Yeshua. Sí podemos afirmar, ¿verdad?, que la inmersión ritual de prosélitos forma parte de la tradición judía, aunque existen debates sobre su desarrollo histórico. Entonces tenemos entonces la inmersión de Juan, que se habla de que la inmersión de Juan está asociada explícitamente con arrepentimiento. Por eso se le conoce como Yohanan Amatpil, Juan el inmersor. Tenemos la inmersión de Yeshua que, ¿verdad? Yeshua eh, no estaba confesando pecado, entonces, ¿por qué se inmersa? Juan inicialmente intenta impedírselo, ¿verdad? Y entonces dice, yo necesito ser sumergido por ti y tú vienes a mí. Y ahí Yeshua le responde. Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. ¿Verdad? Después de eso, los cielos se abren, el Rúa desciende, se escucha la voz del Padre. Luego tenemos la inmersión de discípulos. O sea, Yeshua tenía discípulos que inmersaban. La práctica de la inmersión no comenzó después de la resurrección. O sea, ya estaba presente durante el ministerio de Yeshua y ya estaba presente en la Torah. Tenemos la inmersión en el nombre de Yeshua, que Pedro proclama: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Yeshua el Mesías. Luego tenemos la inmersión de los samaritanos, ¿verdad? Luego la inmersión del eunuco etíope en Hechos 8:26 al 39, la inmersión de gentiles, Hechos 10:44 al 48, Cornelio y su casa reciben el Ruach HaKodesh. La inmersión como muerte y resurrección, ¿verdad? Aquí Pablo lleva la inmersión a una dimensión, ¿verdad?, mayor, mucho más profunda.
Tenemos que entender que somos sepultados juntamente con Él para muerte por la inmersión. Así que la imagen es entrar al agua. Cuando tú entras al agua, estás muerto. Bajo el agua, sepultura. Salir del agua, resurrección, ¿verdad? Entonces, inmersión, cómo vestirse del Mesías. Gálatas 3:27, porque todos los que habéis sido sumergidos en Yeshua, de Yeshua estáis revestidos. O sea, aquí tenemos otra imagen hebraica: quitar, morir, revestir, nueva identidad. O sea que la persona ya no quiere vivir según su antigua identidad. Ahora quiere vivir, ¿verdad? Como discípulo del Mesías. Está la inmersión y circuncisión del corazón, ¿verdad? El apóstol Pablo conecta circuncisión espiritual, conecta sepultura, inmersión y resurrección. O sea, el apóstol Pablo no presenta la inmersión como una ceremonia aislada, está hablando de una transformación interior producida por Elohim. Está la inmersión y salvación. Primera de Pedro 3:20 al 21, Pedro relaciona el agua del diluvio con la inmersión. Dice, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Elohim. Por tanto, el agua no funciona, ¿verdad? Como una magia, sino que la inmersión apunta hacia una conciencia rendida a Elohim mediante la resurrección de Yeshua. O sea que no toda inmersión tiene el mismo propósito, pero todas nos ayudan a entender algo. Elohim no está interesado solamente, ¿verdad?, en mojar nuestro cuerpo. Él quiere transformar nuestra identidad, limpiar nuestro camino, limpiar nuestra conciencia, llevarnos a la Teshuvá y hacernos discípulos del Mesías. ¿Ok? Ahora quiero compartirles un PowerPoint, ¿verdad? Para poder eh, seguir tocando o hablando del tema. ¿Ok? Ok, vamos aquí. Ups, ¿qué tengo acá? Ok, tenemos la inmersión. Ay, ¿qué está pasando aquí ahora? Ok, la inmersión. ¿Qué es la inmersión? Entrar en el agua es una expresión visible de respuesta a Elohim. No es solamente un ritual externo, ¿verdad? Teshuvá, fe, obediencia, identificación, nueva vida. Antes del relato hay un contexto. La Tevilá comunicaba transición, una persona entraba en una condición y salía preparada para otra. O sea, purificación, preparación, restauración ceremonial y cambio de condición. Vemos aquí, ¿verdad? Yohanan y el llamado a la Teshuvá. La inmersión estaba acompañada de un llamado a cambiar de dirección, ¿verdad? A cambiar la conciencia, metanoia, ¿verdad? Un cambio de mente. ¿Por qué Yeshua se sumergió? Yeshua se presenta ante Yohanan y cumple toda justicia. El Rúa desciende sobre él, una voz se escucha desde los cielos. Bien importante, ¿verdad? Ir y hacer discípulos. La inmersión no aparece aislada del discipulado, forma parte de un proceso completo, sostenido y obediente. Hacer discípulos, inmersión, enseñar a guardar, perseverar. Inmersión y el nombre. Déjenme, eh, bueno, según en la Reina Valera, y quiero decir esto, Mateo 28:19, en la Reina Valera dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ya en otras Biblias, en otras versiones, dice bautizándolo en mi nombre. Mayormente, ¿verdad? Nosotros personalmente hacemos la inmersión en el nombre de Yeshua. Así que
En el nombre de Yeshua expresa autoridad, identidad y pertenencia. Estoy poniendo este versículo porque es la Reina Valera. ¿Ok? La inmersión no sustituye la Teshuvá. Expresa públicamente una respuesta de fe y obediencia. Quiere decir escuchar, compungirse, Teshuvá, inmersión, recibir la promesa. Entonces, entramos en el agua, salimos para caminar en novedad de vida. O sea, estábamos muertos, muerte al viejo camino, sepultura simbólica, la salida del agua, nueva vida, una nueva manera de vivir. Y tenemos que entender, ¿verdad? Que no es solamente entrar al agua, eh, el agua puede tocar el cuerpo, la obediencia revela lo que ocurrió en el corazón. O sea, la inmersión externa eh, viene siendo agua, acto visible, testimonio público. Ya entonces la transformación interna, pues entonces tenemos techubá, fe, obediencia, nueva vida y perseverancia. Ya entonces en Gálatas 3:27, Romanos 6:3 al 5, vemos la identificación con Yeshua. El discípulo no solamente cree en Yeshua, aprende a caminar como discípulo de Yeshua. Entonces, eh, Gálatas 3:27, mira lo que dice el libro de Gálatas. Gálatas 3:27 dice, porque todos los que habéis sido sumergidos en Machía, de Machía estáis revestidos. Y también vemos acerca del libro de Romanos, capítulo 6, ¿ok? Romanos capítulo 6. Entonces vemos algo aquí bien importante acá, y es de oyentes a discípulos. Cada relato muestra personas escuchando y respondiendo al mensaje. Vemos Hechos 2, 38, 41. Hechos 8, 26 a 39. Hechos 9, 17 al 19. Hechos 10, 44 a 48. Y Hechos 16, 30 a 34. ¿Quién debe ser sumergido? La persona que comprende y responde conscientemente al llamado. La de escuchar, creer y responder. La inmersión no es el final. El agua es el comienzo de una caminata, una respuesta consciente. Y aquí, antes de la inmersión, tenemos que preguntarnos por qué. No es que tú te sumerges y vuelves al otro comportamiento. Perdón. eh, no es que vuelvas al comportamiento que tenía antes. He hecho Teshuvá, creo en Yeshua. Estoy dispuesto a obedecerle y abandonar mi antiguo camino. Estoy dispuesto a vivir como discípulo. La, la inmersión, una respuesta de fe, techubá y obediencia. Oír, creer, reconocer, hacer techubá, confesar a Yeshua, ser sumergido, caminar como discípulo. Así que levántate, toma tu camino y camina como discípulo. Los pasos para venir a los pies de Yeshua. Así que tengan shalom y nos veremos en la próxima clase que vamos a estar tocando el concepto de Talmud, concepto de lo que es el ser un discípulo. Así que muchas bendiciones y que el Todopoderoso te bendiga y te guarde. Shalom.